días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos vean. Estamos aquí otra vez en un espacio más de Ciudadano, en ese espacio de entrevistas y siguiendo con nuestra línea de grandes invitados, pues hoy contamos, como lo pueden ver ahí, tenemos al concejal José Cuesta Novoa. Concejal, muy buenas tardes, muy buenas noches allá en Colombia. Aquí también, bueno, aquí ya son casi días ya. Qué gusto tenerlo acá otra vez en un espacio con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes nos ven. Aquí muy contento de estar con ustedes acompañando este espacio. Gracias. Y también, pues como lo ven, también ahí tenemos a nuestro amigo Hernán Riaño. Hernán, buenas noches allá en Colombia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas y muy buen día para todos nuestros internautas y seguidores que ya están acostumbrados a esperar nuestros programas, nuestras entrevistas. Hoy, como lo dijo Osvaldo, tenemos al concejal de Bogotá por el Pacto Histórico por la Colombia Humana, José Cuesta Novoa, que en estos días, debido a todos las noticias que han surgido, ha estado muy activo y ha estado en el plan de aclarar todas las propuestas del presidente Gustavo Petro para evitar esos rumores y esas inquinas que está generando la ultraderecha. Primero vamos a tratar con él y preguntarle cómo le ha ido en el Consejo de Bogotá en esta nueva legislatura, José. Pues bien, recién iniciamos realmente. Empezamos el 1 de enero, nos posesionamos frente al alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y luego se hace una pausa como de unos 10, 12 días y luego retomamos el trabajo, diga usted, como el 13, 14 de enero. ¿Y a qué nos hemos dedicado este periodo? Básicamente bueno, la primera etapa estuvo bien movida, pues porque hubo una intención por parte de la coalición mayoritaria del Consejo, que es la coalición de gobierno, de burlar los derechos de la oposición política de manera descarada. Y bueno, tal vez no lo calcularon quienes urdieron ese plan, creyeron que íbamos a pasar de agache y pues se equivocaron de cabo a rabo. Nosotros somos unos actores políticos que llevamos justamente una cantidad muy grande de tiempo en esa tarea de la oposición y sabemos pelear y sabemos generar ruido y frente a una maniobra tan burda, pues desatamos esa misma noche una zambra eh, política dentro del Consejo, porque pues era la violación abierta y descarada del Estatuto de Oposición, que es una ley estatutaria que le costó demasiado esfuerzo político, social e incluso mucha sangre. Yo quiero decir que nosotros fuimos la generación que tuvo que tener la capacidad de enfrentarse, pues en el caso mío, al igual que Petro Navarro, enfrentar el estado de sitio y el estatuto de seguridad. Y lo tuvimos que hacer apelando al único mecanismo que había políticamente en ese momento para interpelar ese sistema autoritario, clientelista, corrupto del bipartidismo, que fue el apelar a la lucha armada. ¿Y por qué me detengo en hacer esta reflexión? Pues porque si algo le falló, si algo era un déficit abierto y manifiesto en la Constitución del 86, era el espacio de la oposición que cualquier sistema político democrático debe tener. De hecho, usted no puede hablar de un sistema político democrático sin entender que debe establecer un espacio de protección y de garantías para la gente que se opone políticamente al gobierno que está actualmente en desarrollo de sus tareas.
Y eso fue toda la vida del siglo XX, desde finales del siglo XIX hasta pasó todo el siglo XX de agache. Aquí lo que nunca hubo fue oposición. Y ese sistema se acostumbró a vivir en el mundo de las hegemonías. Y lo que fuese oposición lo fusilaba así, literalmente. Fusilaron todo un partido, imagínense, a la Unión Patriótico, porque no les interesaba abrir un espacio a la oposición. Y vino la Constitución del 91 que surge de un acuerdo de paz con el M-19. Y lamentablemente, los constituyentes lo que dejan es señalado un camino para que haya un desarrollo legal estatutario de un principio que consagró la Constitución del 91, pero que no se pudo resolver sino curiosamente 30 años después. Es decir, la Constitución del 91 sí entiende que el modelo democrático tiene que funcionar a partir de abrir un espacio importante para que la oposición exista. Pero la Constitución no lo reglamenta y deja en manos de un Congreso mañoso como el nuestro la tarea para adelantar la reglamentación legal de ese principio constitucional. Y se hicieron los pendejos. Pasó todo el 90, o sea, esa década del 90 fue perdida para ese tema. Luego vino la segunda década y entonces lo que se hizo fue apuntalar el régimen político de facto del paramilitarismo asesino y criminal. Y así pasaron 2000, 2010, íbamos camino de 2020, pero afortunadamente apareció el acuerdo de paz con las FARC y ese fue uno de los compromisos en el marco del acuerdo de paz en 2016. Y es que se tenía que adelantar en todo caso una reglamentación estatutaria de, del derecho a la oposición. Y así surge el Estatuto de Oposición finalizando 18-19 y se convierte en ley estatutaria. Y eso luego tiene una repercusión muy importante en la vida institucional de las corporaciones públicas, edilatos, consejos, asambleas departamentales y por supuesto también Cámara y Senado. Y dice de manera muy concreta, en el caso del Consejo de la Ciudad de Bogotá que se dio la pela en 2023, yo estaba ya ahí, y en una curiosa actitud súper garantista, lo que se hizo fue desarrollar normativamente el Estatuto de Oposición en forma positiva. Porque digamos que el Estatuto lo que dice es que en las mesas directivas debe haber un miembro de la oposición. Una mesa directiva es una terna, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Eso es la norma, que tiene que haber al menos un miembro de la oposición en representación de la oposición dentro de la mesa directiva. Pero no establece con certeza cuál de esas tres definiciones de la mesa directiva debe asumir la representación de la oposición. En 2023, el Consejo de Bogotá se dio la pela de discutir una reforma al reglamento interno y hubo un exceso interesante, positivo de garantismo. Entonces, sin que lo diga la ley explícitamente, porque lo único que asegura es que en los tres cargos de la mesa directiva, uno por lo menos de ellos, de esos tres cargos, tiene que ser asumido por la oposición. En el caso del reglamento interno que se reformó el año pasado, ahí estuvimos pendientes de ese tema, lo que se hizo fue dar un alcance mayúsculo, mayor, y se dijo que la primera vicepresidencia era para la oposición. Entonces, obviamente, ya teníamos muy claro el contenido de esa norma en el reglamento interno, y cuando se da por mayorías, porque fue a punta de mayorías que nos quitaron la primera vicepresidencia, pues nosotros somos 7, 5 mujeres, un indígena y yo, y bueno, no sabían
Es más, creo que el error de cálculo fue decir que los únicos que podíamos tener experiencia eran los tres que estábamos repitiendo, pero nada, el conjunto de la bancada se portó de manera majestuosa y empezamos un debate desde el mismo 1 de enero como a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, que terminó bien entrada la noche. Y las intervenciones que hicimos y que luego las subimos a las redes, por eso la importancia de las redes. Yo la verdad, digamos que como a las 8:30 de la noche, 9, nos jodieron. A pesar de que peleamos como gatos patas arriba, eh, pues imagínese usted qué piensa que puede pasar frente a esa violación tan burda, pues en un consejo en Guayabados, pues esto era el 1 de enero. Eso era más o menos el inicio del Consejo de San Silvestre. Pues todo el mundo venía, de todo, incluidos nosotros, de muchas partes del país donde estábamos en plan de vacaciones con las familias, etcétera. Y pues yo veníamos del mundo, digamos, sensible de la vida cotidiana y pues lo único que había era parranda, Nochebuena, Año Viejo, Año Nuevo, y de Año Nuevo ya la gente se prende y ya terminas para como el 12 de enero, viene Reyes, etcétera. Yo sentía, cuando estaba dentro en ese debate del Consejo de la Ciudad de Bogotá, sentía, no, esta pelea está perdida, pues porque a quién carajos le va a interesar la reivindicación de nuestros derechos en el mundo de la opinión pública, en el mundo de la sociedad abierta. Antes estaba en Cartagena, en Barranquilla, Bogotá estaba completamente desocupada, porque la gente se va para Melgar, para Girardot, para donde sea, pero no está en Bogotá. Sí, nada, la pelea la perdimos. Pero al otro día bueno, nos fuimos bastante achantados, como diría Petro, pues nos derrotaron de manera grosera, ya aquí no hay nada que hacer, y nos fuimos a descansar, como 9 de la noche, y al otro día yo me levanto temprano, digo usted, sobre las 6 de la mañana y prendo el celular, y veo que uno de mis videos, en donde yo denunciaba esa patraña horrible que hicieron la coalición mayoritaria, mi, mi video tenía 1.700 retweets. ¿Sí, esta vaina qué es? O sea, la sociedad que estaba súper en Guayabá y súper metida en el mundo del baile y de la tomate a trago, pues efectivamente eso le causó un impacto impresionante. Y luego vi que el tema este de la red social no solamente tuvo un impacto en Bogotá, sino que se extendió nacionalmente. Y cuando vimos las tendencias más importantes en Twitter durante el 2 y 3, fue exactamente pues el despojo grosero que había cometido la coalición mayoritaria de nuestro derecho a ejercer la primera vicepresidencia. Y bueno, el 2 recuerdo bien que ya era un día hábil, pues porque recuerdo que el primero fue un día domingo. Y en la tarde del 2, disculpe, empezaron a llamarme los medios de comunicación y dele y dele y dele y tal. Y bueno, ya decidimos internamente que íbamos a meter una tutela y el 3 metimos la tutela y esto se volvió un zafarrancho, el berraco, y empezamos a sentir que la pelea no estaba perdida. Y así fue, finalmente nos convocaron para el 12 a reiniciar la discusión y la pelea se había ya, digamos, resuelto a lo largo de todos esos, el 3, el 4, el 7, el 10 que estábamos de asueto. Ya era imposible porque entonces ya terció todo el mundo, terció el espectador, hizo un editorial, terció no sé quién, si sé cuándo, 40, 50 opinadores importantes de opinión pública hicieron lo mismo. Cambio 16 o la revista Cambio se ocupó del tema, la misma semana lo hizo. Es decir, fue un tsunami político, se desató un tsunami político. Y bueno, como el 15 o 16, después las cosas se pusieron al derecho y bueno, el pacto histórico tiene la primera vicepresidencia en cabeza de la compañera Ana Teresa Bernal, en representación de la oposición, dándole fiel cumplimiento a lo establecido
en el estatuto de oposición. José, en la alcaldía pasada, el consejo estuvo plegado completamente a Claudia López. Usted también estuvo parte de esa legislatura en el Consejo de Bogotá. En esta oportunidad también el Consejo de Bogotá, y lo hemos visto, está plegado al señor Carlos Fernando Galán como alcalde mayor a escasos ya 2, 3 meses de haberse posesionado. ¿Cómo ve usted el desarrollo de Bogotá con ese panorama? El panorama es mucho más complicado de lo que usted describe, porque, por ejemplo, en la actividad del consejo anterior, digamos, había una mayor correlación de fuerzas favorable a los sectores democráticos. Ahora somos estrictamente 7. Juan Daniel Oviedo, que es también parte de la oposición, pues es una oposición que no tiene mayores diferencias políticas y de contenido de política pública con la administración de Galán. Esa es mi respetuosa opinión, sabiendo y reconociendo que es una persona de una calidez humana extraordinaria. Pero él en términos políticos tiene una visión bastante parecida al modelo político que gobierna actualmente la ciudad, que es el gobierno de Galán. Entonces digamos que en este caso nosotros somos estrictamente 7. En el otro caso del que usted habla, que es el periodo de Claudia López, teníamos una oposición mucho más fuerte. Estábamos los 7 que éramos de lo que ahora llamamos pacto histórico, más, por ejemplo, estaba Cancino, el mismo Martín Rivera Alzate, un tipo muy interesante. Estaba Luis Carlos Leal, imagínense. Ya éramos en este caso 10, más Manuel Sarmiento, que es un hombre bastante interesante, más allá que tiene una obsesión contra Petro, pero hacíamos 11, éramos 11 voces y además todas muy cualificadas, porque eso hay que reconocerlo. Hacía una intervención Diego Cancino y partía sin duda alguna la discusión, porque sus argumentos serios, sólidos, Carrillo hacía lo mismo, Leal muy importante, sus peleas muy fuertes sobre el tema de salud, sobre los derechos de la población trans. No, éramos un equipo mucho más nutrido, éramos casi 12, 13. Aquí somos exactamente 7 versus un aumento, por ejemplo, del Centro Democrático, un aumento de las curules de los partidos cristianos y evidentemente hay un mayor nivel o sea, las mayorías del año 24 son más aplastantes que las del periodo de Claudia López. Entonces, y además con posiciones extremas, ¿no? Por decir algo, eh, voy a mencionar un caso que me pareció increíble. O sea, no hay una cosa más aberrante hoy en el mundo entero que el genocidio que comete contra niños y ancianos, niñas y ancianas en la Franja de Gaza. Yo nunca me imaginé que me fuese a encontrar algo que encontré la semana pasada o hace 10 días. Imagínese un evento programado por el Centro Democrático para rendirle un homenaje al gobierno de Israel dentro de las instalaciones del Consejo de Bogotá. Yo me imaginé que en general este Consejo de la Ciudad era consciente de este genocidio en donde el gobierno sionista de Israel utiliza, entre otras cosas, el hambre como arma de guerra. Tal manera que ese es el panorama y, por supuesto, todos alineados alrededor de Galán y de sus posiciones contundentes. Por ejemplo, la propuesta que hace Petro del metro mixto, rechazada de inmediato por el gobierno de Galán. Y entonces, toda esa mayoría que suman perfectamente 38, exactamente, 38 y 7, 45. Ya sacar una carta dirigida al presidente Petro en tono desobligante, sin tomar en consideración el examen de las realidades técnicas que están en discusión a propósito de por qué es necesario soterrar el borde oriental.
Tal forma que es asfixiante el modelo hegemónico de las mayorías de gobierno del alcalde Galán. Bueno, el... no te escuchamos, no te escuchamos. Que ya entremos en el tema del metro, Osvaldo. Sí, Ya, bueno, ya lo tocó. porque lo teníamos para lo último. Yo tenía, bueno, del metro mixto, queríamos hablar. ¿Por qué? Te hemos visto también por ahí en medios que has hablado y que has dicho que sí es la mejor opción. ¿Por qué crees tú que es la mejor opción para Bogotá? ¿Y qué va a pasar, José Cuesta? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué va a pasar? O sea, no hay nada que hacer. Bueno, yo sí creo que hay mucho por hacer, esto hasta ahora comienza. Esto no es otra cosa que una disputa en donde Galán lo que está es mostrando los dientes, pero no tiene argumentos de fondo para defender la propuesta de diálogo que le ha presentado el presidente Petro. Yo debo decir que mi paso por el Consejo ha sido para mí enormemente beneficioso porque he podido comprender en detalle el tema metro. eh, y cuando digo que lo he podido comprender en detalle es porque me he metido en las profundidades del metro subterráneo versus el elevado, cosa que pues no lo alcanzaba, digamos, a visualizar en mi condición de ciudadano. Mire, lo que se le hizo a la ciudad de Bogotá cuando el señor Enrique Peñalosa decidió votar a la basura 135.000 millones de pesos, que fue lo que le costó a la ciudad la elaboración de los estudios de diseño, consultoría e ingeniería de detalle y desarrollo financiero avanzado. Eso es exactamente lo que terminó votando a la basura el señor Enrique Peñalosa. Y fue la oligarquía colombiana la que impidió que ese metro que ya estaría funcionando, para la muestra un botón, Quito comenzó después de nosotros, y digo nosotros, yo estaba en el gobierno de Gustavo Petro, de Bogotá Humana, yo era el subsecretario de gobierno, y estuvo muy cercano de las negociaciones que sostuvimos con el gobierno de Santos, que en mi opinión es, al igual que Peñalosa, el gran responsable de que la ciudad de Bogotá no tenga metro. Porque mire las cosas que incluso no se conocen en detalle. Nosotros realmente estuvimos a una uñita de tener el metro subterráneo, porque lo único que le faltaba era un COMPES. Si el COMPES se logra dar, que era simplemente la decisión de Santos, esto debió ser como sobre 17 de julio del año 2015, que fue el famoso encuentro que organizamos con el gobierno nacional para un evento que llamaban el gobierno nacional en las regiones, más o menos era el título. Para tal efecto, el alcalde Petro designó a Gloria Flores, que era la secretaria de gobierno, y a José Cuesta como el subsecretario de gobierno. Y nos pusieron en diálogo y en contacto con el director de regiones del gobierno de Santos. Esto era una pasarela política institucional que había organizado Santos para presentar alguna iniciativa que se hubiese construido con recursos cofinanciados, es decir, del gobierno nacional y el gobierno del distrito. Nos sentamos a la mesa en el despacho de la secretaria de gobierno, 2 y 2. Iba el director de regiones y uno de los asesores del director de regiones del gobierno de Santos, y por Bogotá, encomendados y designados por el alcalde Petro, Gloria Flores y yo. Yo recuerdo bien que la primera agenda que ellos propusieron no contenía para nada el metro. Y yo le dije, mediante el WhatsApp, a Gloria le dije, secretaria, nosotros no podemos permitir que el encuentro de regiones se dé sin tener en cuenta el tema del metro. Necesitamos, digamos, ponerlos contra la espada y la pared, y por lo tanto permítame que yo haga la crisis, que consistía en que tomé la palabra y les dije, mire, señores, ese encuentro de regiones entre el presidente de la República, Santos, y el alcalde Petro no se va a dar si no metemos en la agenda la discusión sobre el tema metro. El tipo iracundo dijo que eso no se podía, que la agenda era la que ellos habían preestablecido y que si no
se aceptaba esa agenda, entonces no iba a haber encuentros regiones y yo le dije, porque ya me había dado la autorización la secretaria, le dije, pues si es así, sencillamente nos levantamos de la mesa y nos levantamos de la mesa y creamos una crisis. Al cabo de un día nos llamaron y aceptaron que efectivamente se pusiese en la mesa de discusión el tema metro. Y ya con base en eso, le sugerimos, porque ya habíamos hablado con el presidente Petro, el, el gobierno de Bogotá tenía, porque recordemos, empezamos a hablar de cosas bien importantes. Ese metro que tenía una extensión mucho más grande, porque iba hasta la calle 127, mediante la tipología subterránea, costaba algo así como 13,4 billones de pesos, imagínense. Exactamente. Y nosotros teníamos que colocar solamente el 30%. Nosotros tenemos que colocar 4,5 billones de pesos. Ya cuando Santos aceptó que nos íbamos a encontrar en ese encuentro que se dio en la Casa de Nariño entre el presidente Petro y Santos, o entre el alcalde Gustavo Petro y el presidente Santos, Santos entonces emitió un comunicado de prensa diciendo que solamente el encuentro de regiones se daba siempre y cuando el gobierno de Bogotá llevase el dinero en condición de canjeabilidad, un cheque en condición de canjeabilidad. Yo recuerdo que le pregunté a Petro, el alcalde, que es economista, venga, alcalde, ¿qué significa canjeabilidad? Y el hombre me dijo, significa sencillamente que nosotros tengamos el cash, la money contante y sonante. Y entonces Petro siguió contándome lo siguiente, dijo, ese es un cañazo que se inventó Santos porque él cree que nosotros no tenemos la plata a la mano. Y entonces ordenó al secretario de Hacienda, que hoy es ministro de Hacienda, a que lograse sacar unos recursos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que estaban ahí en reservas, para lograr llegar al punto de compromiso de entregarle 4,5 billones en condición de canjeabilidad al gobierno nacional. Petro por el interno le dijo a Santos, pero si usted nos pide eso, usted también nos entrega esa misma fórmula, dinero en condición de canjeabilidad, y nos encontramos. Evidentemente habíamos ya ganado la partida de ese famoso encuentro, duró 1 hora y todo se dedicó al metro. Y fue en el momento culmen cuando Santos le entregó el famoso cheque chimbiólico. Seguramente ustedes lo presentarán ahora. Entonces entregó algo así como 9,5 o 10 billones de pesos. Chimbos, chimbos. Y por esa vía, los tipos se aprovecharon que esto era 15 de julio y que en 15 días después iniciaba la campaña electoral. Y congelaron todo. El compromiso, recuerdo muy bien, fue que él iba a citar un COMPES. Si cita el COMPES, se lo digo, hoy teníamos el metro subterráneo. Se hizo el pendejo y además actuando en forma incoherente, porque Santos en la segunda versión es presidente de la República gracias a Petro. Y yo no he visto un tipo más desagradecido políticamente que el señor Juan Manuel Santos. Porque cuando destituyen a Petro, es él, Santos, mírelo, ahí está el cheque chimbiólico. Y Santos en ese momento, cuando destituyen a Petro, después de que entregan medidas cautelares por parte de la CIDH, este señor Santos, que Petro garantiza que termine siendo presidente de la República, de lo contrario hubiese sido Oscar, ¿el apellido cómo es? ¿Oscar qué? Iván Zuluaga. Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga. Sí. Le iba a ganar a Santos. El que desempata, eso se llama Petro. Y ese señor, Juan Manuel Santos, en primer lugar, la forma de pagarle esa actitud gallarda de Petro es que no le da medidas cautelares. O sea, expide las medidas cautelares la CIDH cuando está destituido, pero es el presidente el que las aplica, se negó a aplicarlas. Y luego, cuando teníamos listo el metro subterráneo, se negó a convocar un COMPES. Ya vinieron las elecciones, ganó Peñalosa y se hizo el establecimiento oligárquico, digamos, se congració con Peñalosa con el único objetivo
de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no fuera presidente de la República en el 18. Y por eso conspiraron para que Bogotá tuviese un metro. Peñalosa llega, cambia completamente el objetivo de los estudios, coge los estudios, los bota a la basura, contrata los estudios en el marco de contratar directamente una cosa absolutamente inexplicable, y todos los organismos de control mantuvieron un silencio absolutamente cómplice. El tipo hace una cosa absolutamente enrevesada, y es que sin metro, sin estudios, contrata el metro. Es increíble. El contrato lo dice así: no hay estudios, pero ustedes, que ya los contraté para que hagan el metro, se encargan de, en el marco del desarrollo y de la ejecución del contrato, de entregar como primer producto los estudios de diseño, consultoría e ingeniería de detalle. Y gracias a esa chambonada es que hoy Bogotá y la primera línea de metro no cuentan con los estudios terminados. Entonces, esto viene desde 2017, tal vez, el contrato 2018, y la señora Claudia López, que se opuso a la construcción del metro elevado, que además firmó con el Polo Democrático una demanda ante el Consejo de Estado para echar abajo el contrato. Luego, y en campaña dijo permanentemente que se oponía abiertamente al metro elevado, que iba a garantizar la construcción del metro subterráneo. Llegó a la alcaldía e hizo todo lo contrario. Entonces, finalmente facilitó el desarrollo del contrato, permitió inmediatamente los desembolsos, etcétera. Eso, yo quiero decir una cosa a propósito de lo que ha dicho tanto Galán como el gerente del metro. Ellos hablan de imagínense, hace 8 días estaban en 29% de avance de la obra. Ahora, 2 días después dijeron que el 30%, y ahora están diciendo que el 31%. Pero lo que no le han dicho a la ciudad es que dentro de ese 31% de avance de la obra del metro elevado, cuentan el patio taller, que es perfectamente como el 28%, y el patio taller no hace parte de la obra constructiva del metro. ¿Me hago entender? Sí, Y sí, sí. entonces, obviamente avanzaron en los procesos de gestión predial, hicieron compra de predios, demolición de predios, sobre todo en lo que tiene que ver con la avenida Villavicencio, la 1 de Mayo. Y en ese sentido surge la propuesta del presidente Petro, luego de un estudio que contrató el gobierno nacional de Petro con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contrató por 8.600 millones de pesos, un contrato que permitía hacer un estudio comparado a través de una metodología muy concreta, que consiste en establecer un periodo de tiempo a calcular, que son 30 años, para establecer un modelo comparativo entre 4 alternativas de metros o de proyectos de metro existentes. Uno, el metro subterráneo, con todo lo que ya señalé, el metro elevado, el metro mixto soterrado a partir del borde oriental por la Caracas, y la cuarta alternativa es exactamente la misma que la 3, pero con la diferencia que el tramo que se soterra no es la Caracas, sino la carrera 13, aprovechando ya los estudios de diseño, consultoría e ingeniería de detalle que consiguió la Bogotá Humana por 135.000 millones de pesos, porque el metro subterráneo no iba por la Caracas, sino por la carrera 13, 11 y 9. Sí. Entonces, en ese estudio llegan a unas conclusiones muy interesantes, como para terminar este punto. La más importante, en el estudio comparado de cuántos recursos económicos de ahorro económico le produce tanto la una como la dos. En el marco de ese estudio comparado a 30 años, en la relación o en la metodología de beneficio-costo, de costo-beneficio, de esas dos alternativas. Entonces aparece una cifra imposible de contestar, incontestable. Y es que con el metro subterráneo que llegaba hasta la calle 127, Bogotá en los siguientes 30 años se ahorraba 11,2 billones de pesos. Y con ese mismo metro subterráneo, con ese mismo metro elevado, en los siguientes 30 años,
Bogotá ahorra solamente 3,9 billones de pesos. Eso es lo que tenemos ahora actualmente. La propuesta que ha hecho Petro entonces es decir muy elementalmente, mantengamos el metro elevado en el borde occidental y construyamos el metro subterráneo soterrado por la carrera 13 en el borde oriental, entre otras cosas para resolver un problema que es el que no ha querido discutir Carlos Fernando Galán. Galán trae a colación simplemente una mención épica, moral, del ni un paso atrás, pero no le ha resuelto la pregunta más importante de la ciudad de Bogotá. ¿Qué vamos a hacer si continuamos el metro elevado que sale desde Bosa y llega hasta la calle 72, termina en una estación en altura con 20 metros de distancia frente a la superficie? Entonces la gente que llega de Bosa tiene que bajarse de esa estación de la calle 72, 20 metros, luego caminar hacia el norte otros 200 metros para llegar a la bocatoma de la estación subterránea de la línea 2 y luego bajar otros 20 metros y todo eso está calculado, significa media hora de tiempo. ¿Por qué? Porque esas dos líneas en este metro chambón que se planificó no permite eso se llama la interconexión funcional o la interoperabilidad. Y yo he dicho públicamente en todos los medios que este va a ser, si se construye esa chambonada, el adefesio más grande del mundo en materia de ingeniería a nivel de construcción de metros, porque es el único metro en el mundo, vamos a hacer el récord Guinness de las reír, porque sería el único metro en donde se invierten, en el caso de la primera línea, 23 billones de pesos, simplemente para aumentar los tiempos de desplazamiento invertidos por la gente. Entonces, si a uno, como bogotano que vive en Suba o en Bosa, le empiezan a calcular por lo menos 4 viajes en promedio al día, desplazándose de un lado al otro de un extremo a otro, usted empieza a decir que empieza a invertir por día 2 horas de tiempo perdido por 365 días y luego 365 días por 10 años, y entonces usted termina llegando a esta conclusión, que se inviertan 23 billones de pesos simplemente para matar el atributo más importante que tiene la gente, que es su tiempo, simplemente poniéndolos a caminar, porque las dos líneas del metro, la primera y la segunda, no tienen la posibilidad de dialogar en este contexto, como se denominaría, mediante una interconexión funcional. Porque, insisto, si uno se baja del metro de la 72, es para que inmediatamente lo recoja el otro tren. La propuesta que hace Petro justamente resuelve ese problema, porque comienza en Bosa, por ejemplo, la gente, o en Suba, al contrario, se suben al metro y como terminan haciendo conexión mediante un procedimiento subterráneo, cuando la gente viene, por ejemplo, de Suba para Bosa, Sí. tiene que hacer transbordo, sino que sencillamente, perfectamente en una estación intermedia, puede montarse en el tren que lo pase directo a la 72 para llegar a Bosa, o por el contrario, montarse a partir de la estación Antonio Nariño, que es la carrera 24 con calle Primera, en el tren que lo lleve hasta Suba y pasa veloz, chao, hasta luego, por la calle 72 sin ningún problema. Ahora lo que pasa hoy, con este cuento del ni un paso atrás, ni un paso atrás para seguir perdiendo tiempo. La gente llega a la 72, estación en altura, 20 metros de distancia con la superficie, luego 200 metros y luego otros 20 metros caminar en subterráneo. Eso no lo hace nadie. O sea que el que Y viene luego de... una gran ventaja, ¿no? Y es que la oferta del presidente Petro dice que él asume los costos de la subterranización que van desde la estación Antonio Nariño hasta la calle 72. El resto del tramo subterranizado ya está dentro de los costos que implicaría el segundo tramo, la segunda línea. O sea que la persona que viene de Suba y va para Bosa, entonces viene en subterráneo, después llega a la 72, sube 20 metros y tira para... No, al contrario, entonces, Sí, muy bien ese ejemplo. Entonces, mantengamos la hipótesis que ni un paso atrás se consolida. sí, Entonces llega de Suba hasta la sí, 72. Como llega subterráneo, entonces ahora tienes que subir 20 subir. metros. Y luego
girar hacia el sur 200 metros para entrar en la bocatoma de la estación de la 72, pero con metro elevado. Digamos, en el caso este sería como la estación 76, la Sí, estación 76. sí, Y llega caminando desde Suba, entonces llega al punto en donde termina el tren y tiene que subir 20 metros, luego girar hacia la izquierda, o sea, hacia el sur, hacia sí. la derecha, perdón, ir hasta 200 metros y encontrar la bocatoma para entrar a la estación de metro elevado, subirse 20 metros. Todo eso está debidamente codificado y cronometrado. Se demora media hora, eso es una pendejada. Y gastar semejante cantidad de plata, no para reducir tiempo, sino para aumentarlos, eso solamente le sucede a los colombianos, a los bogotanos, por capricho de, digamos, de no entender que la fórmula técnica es como efectivamente la está proponiendo el metro subterráneo. Eso sin contar la segunda consideración técnica de la cual tampoco, frente a la cual tampoco se ha referido Galán. Y es que cuando usted llega, por ejemplo, de Bosa a la calle primera a la calle primera con Caracas, Sí. empieza a encontrar una cosa absolutamente absurda, y es que las estaciones de metro están distanciadas por 1800 metros. Sí. 1 kilómetro, 1,8 kilómetros, 1,8 kilómetros. ¿Entre estaciones? Pero Sí. Pero en cambio, las estaciones de Transmilenio están distanciadas por 800 metros. Esa es la jugadita que se inventó este personaje realmente fatal para la ciudad de Bogotá, que se llama Enrique Peñalosa, porque la manera de estructurar técnicamente esos dos modelos y la articulación y comunicación entre esos dos modelos, el BRT y el metro elevado, solamente tiene un objetivo. ¿Sabe cuál es? Bueno, Meternos los dedos a la boca a los bogotanos, porque con ese distanciamiento diferenciado en las estaciones, lo único que garantiza es que el metro elevado sea el alimentador del Transmilenio y no al revés, como sucede en todos los sistemas de transporte público robustos con metros pesados y subterráneos, en donde sencillamente el alimentador de esos metros pesados son los sistemas BRT. Aquí todo lo contrario, se invierte 23 billones de pesos en esa primera línea del metro solamente para garantizar que el metro elevado sirva como alimentador del Transmilenio y de los buses rojos. Y el ejemplo es el siguiente. ¿Qué es el borde oriental entre la 34 y la 53? Es una zona densa de servicios, entre los que se destacan los servicios médicos de las EPS existentes a lo largo de ese borde. Entonces, si yo, por ejemplo, voy con mi esposa de Bosa y tengo, por decir algo, porque conozco bien la zona, yo voy a una cita con el médico en Compensar, calle 43 con Caracas, pero yo vengo de Bosa. Entonces, yo me cojo el metro elevado y en la Caracas, como las estaciones en el metro están distanciadas por 1,8 kilómetros, seguramente a mí no me coincide con la posibilidad de llegar más o menos a un punto cercano frente a mi sitio de destino, que es Compensar, que queda en la 43,3. Entonces, sí. yo ¿qué es lo que hago? Que apenas llegue con el metro elevado en la primera con Caracas, me bajo, pero no soy yo, se va a bajar todo el mundo del metro para meterse en el atiborrado paisaje del BRT y de los buses rojos. Ese es el mejor ejemplo para confirmar la tesis absolutamente perversa, porque eso fue diseñado con alevosía por parte de Enrique Peñalosa, que era simplemente garantizar que el metro elevado le sirviera para robustecer y fortalecer el negocio que él tiene con los buses rojos a través de la Volvo. O sea, una pregunta que me llamó la atención esta mañana con la locución del alcalde Galán. Él dice que ni un paso atrás y que va a entregar el metro en el año 2028. Pero resulta que el metro lleva construido, lleva haciéndose los 4 años de Peñalosa y los 4 años de Claudia. Y ya como van las cosas, pues no va a lograrlo empezar la construcción porque, como usted dijo, no hay estudios definitivos, sino quién sabe hasta cuándo, y sin estudios definitivos no se puede construir. ¿Usted sí cree que lo va a entregar en el 2028, como dijo esta mañana el señor de Ni un paso atrás?
No, yo ya lo dije exactamente en el debate que hice. Estábamos en el 14 de octubre, cerca de las elecciones del 29, y yo hice un debate extraordinario. Estoy todos los días trabajando en recopilación y recuperación de más y más datos a esta teoría que presenté ese día. Resulta que dentro de lo que llaman los avances significativos del 31%, desconociendo que el 25% es el patio taller de Bosa, que no hace parte de la obra constructiva del metro. Entonces dan unos reportes muy importantes en lo que tiene que ver con lo que denominan proceso de TAR, que son el traslado anticipado de redes, proceso TAR. Entonces ellos dicen, y en eso tienen razón, que por ejemplo en el borde occidental, el traslado de redes, el traslado anticipado de redes de servicios públicos, exceptuando el agua, ¿m? En el borde occidental efectivamente configura ya algo así como el 93%, sí, probablemente es cierto. Pero lo que no le han dicho a la ciudad de Bogotá es que hay un traslado de redes que no es parte del TAR, del traslado anticipado de redes, que básicamente contiene el traslado de fibra óptica, el traslado de gas natural, el traslado de líneas telefónicas, servicios públicos de esa naturaleza. Eso es lo que llaman el traslado anticipado de redes. Pero una cosa muy importante para tener en cuenta es la siguiente: el agua potable, la transmisión, la conducción, el transporte del agua potable, yo no lo sabía hasta que me metí en la preparación del debate del 14 de julio, del 14 de octubre, disculpe. Esas tres operaciones, traslado, conducción y transporte del agua potable, es un asunto de seguridad nacional. De seguridad nacional, por lo tanto, el proceso de traslado de la red matriz, y ahí aparece una información poderosísima, el traslado de la red matriz, no se lo permiten, ese proceso no se lo permiten adelantar a ningún tercero. En ese sentido, me explicaba la fuente que me entregó la información y me informó y me capacitó en este tema tan delicado y tan complejo. La empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, que además es una empresa demasiado sólida a tal punto que tiene el agua de mayor calidad en Colombia, un nivel de potabilización del 100%, o sea, al mejor nivel de cualquier país desarrollado y avanzado. Entonces, ellos son en cumplimiento de esa prescripción de el transporte, conducción y el manejo del agua potable, un asunto de seguridad nacional. Entonces, todo lo que tenga que ver con el traslado de red matriz, traslado anticipado de red matriz, solamente corre por cuenta de la misma empresa de acueducto. Entonces yo tengo en mi poder, por ejemplo, el contrato de la empresa de acueducto que suscribió con la administración de Peñalosa, porque yo le puedo dar con detalle la información de estos puntos que son tan importantes. Entre la 1 de mayo, entre la calle primera con Caracas y la calle 72, que es el tramo del metro elevado, hay 6 puntos de red matriz, se llama así. ¿Qué son? Unos tubos gigantescos por donde se conduce y se transporta el agua potable de los bogotanos. ¿Sí? Y entonces ese es exactamente ese contrato que se suscribió en el 2017, no ha hecho otra cosa que sufrir prórroga, más prórroga, más prórroga, más prórroga, más prórroga. ¿Por qué? ¿El contrato qué dice? Se contrata, la administración, la empresa Metro contrata a la empresa Acueducto del Alcantarillado de Bogotá para que, ojo, elabore estudios de diseño, consultoría y obra constructiva
que me llamó la atención. Son 3 productos en ese contrato: estudios de diseño, consultoría y obra constructiva para desarrollar un proceso de traslado de red matriz en un tramo que entre la primera con calle 72 tiene 6 puntos de red matriz. Yo dije, pero ¿por qué hacen, o sea, por qué contrata la empresa Metro el que efectivamente se adelanten estudios de diseño y consultoría, si yo pensaba que los estudios de diseño y consultoría que se contrataron con la firma china en medio de esa jugada jurídica, en medio de esa patraña jurídica, porque eso fue una patraña jurídica, vuelvo y repito, Peñalosa, para ganar tiempos, dado que no tenía estudios de diseño y consultoría, contrata la obra sin estudios de diseño y consultoría, y el primer producto para los chinos lo establece diciendo que el primer producto entregable son los estudios de diseño y consultoría. Entonces yo pensaba que para hacer traslado de red matriz, no el traslado anticipado de redes, sino red matriz de agua, sencillamente se necesitaba que entregaran los estudios de diseño y consultoría a los chinos. No, para poder hacer el traslado de la red matriz, que implicará una obra constructiva, o sea, un montón de ingenieros, un montón de operarios, un montón de, digamos, de trabajadores, albañiles, haciendo traslado de esos tubos gigantescos, también requerirán previamente hacer ellos mismos estudios de diseño y consultoría. Y se vuelve una cosa medio harta de poder explicar porque se torna demasiado compleja. Pero para que ellos hagan estudios de diseño y consultoría de la red matriz, del traslado de la red matriz, necesitarán los estudios de diseño y consultoría que tiene que entregar la empresa china, que son los que no han terminado. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que los estudios de diseño y consultoría, porque entonces viene la otra cosa que es bien interesante, que le hemos metido el viento al tema. Entre la calle Primera con calle 72 se van a construir y se van a implantar, se van a sembrar 3.000 pilotes, 3.000 pilotes, 3.000 pilotes. Son una cifra gigantesca. Uf. Pero ellos no podrán implantar 3.000 pilotes sin que previamente sucedan 2 cosas. Uno, que los señores chinos entreguen los estudios de diseño y consultoría de ingeniería de detalle del metro elevado que fueron contratados en el mismo momento en que se contrató simultáneamente dentro del mismo paquete la ejecución de la obra. Y mientras ellos no entreguen ese conjunto de estudios de diseño y consultoría de ingeniería de detalle, que es lo que le falta a la empresa china, pues la empresa de acueducto no puede adelantar su tarea para la cual fue contratada, que es elaborar estudios de diseño y consultoría. Entonces yo le hice la pregunta al personaje que me entregaba la información, le dije, ¿pero por qué? Dijo, mi hermano, Edido Elemental, ellos no pueden adelantar estudios de diseño y consultoría a la empresa de acueducto sin tener los estudios de diseño y consultoría de los chinos, porque dentro de los productos y el paquete de productos que se está esperando de los chinos es lo que se llama el componente cartográfico, los mapas que permitan saber con exactitud dónde van a colocar los pilotes para que con base en los estudios de diseño y consultoría, en donde quedará, digamos, como una especie de radiografía, es así de fino el detalle, dónde van a colocar exactamente los 3.000 pilotes que hay entre la Caracas con primera y la Caracas con 72, ellos no podrán hacer la readecuación de los estudios de diseño y consultoría. ¿Para qué? Con base en los segundos estudios de diseño y consultoría, que son los que elabora la empresa de acueducto, se puede hacer el traslado de los tubos del agua que conducen el agua, de tal manera que cuando llegue el pilote no llegue, no se termine produciendo una tragedia de esta naturaleza. Si no hay ese nivel de detalle en la cartografía y en los estudios de diseño y consultoría que adelante la empresa de acueductos, lo que se va a producir es una tragedia, en donde van a terminar dejando sin agua potable la ciudad de Bogotá, porque si ponen a la Guachapanda un pilote en un sitio sensible, en donde esté un punto de red matriz, pues sencillamente se va el agua para Bogotá por lo menos durante 3 meses. Y esos estudios de diseño y consultoría, más la obra constructiva que le encargaron a la empresa de acueducto, se va a demorar por lo menos 1 año.
y está en mí, se lo voy a entregar a Hernán y por supuesto a usted, amigo periodista, Sí. el momento en donde yo digo el 14 de octubre del año pasado, que esa fecha de inicio de operación del metro elevado en el año 28, creo que es en marzo, en abril del 28, no se va a poder cumplir. Que en todo caso, suponiendo que esto funcionase bien, antes de 2030 no vamos a estar viendo en desarrollo y funcionamiento el metro elevado. Triste Entonces, panorama, el ¿no? dicho Peñalosa de que el metro elevado se construía más rápido, ¿en qué quedó? No, nos metió, ese es el viejo jueguito con el que los conquistadores sencillamente adelantaron el proceso de genocidio, engañaron de manera absolutamente perversa y absolutamente reprochable a la ciudadanía bogotana. Es que yo le repito, ojo con esto, el presidente Petro acaba de ordenarle a la Agencia Nacional Jurídica del Estado que inicie procesos de investigación sobre este tipo de situaciones, porque es que allí hay una situación aberrante en donde no, vamos, digamos, yo entendí un poco para que ustedes sepan qué es lo que propuso el presidente Petro, una especie de comisión de la verdad sobre el tema de metro. O sea, ¿por qué si todo técnica, racionalmente, desde el punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, de los estudios de suelos, todo estaba listo para que nosotros tuviésemos metro funcionando en 2018? ¿Por qué las élites bogotanas, donde estuvo al frente el señor Enrique Peñalosa, decidió utilizar, digamos, la capacidad de envolver a través de su presunta conocimiento tecnocrático a la ciudadanía y al poder político para llevarnos a esta situación de tragedia? Porque, yo le repito, en estas condiciones podríamos estar ya funcionando con un metro subterráneo a las mil maravillas, con todas las especificaciones técnicas, con todos los estándares de estudios técnicos y científicos de una factura muy elevada, y hubiésemos tenido, vuelvo y le repito, el metro elevado mucho antes, funcionando mucho antes que el de Quito. Quito empezó a hablar yo recuerdo bien que cuando se presentaron el paquete de estudios de diseño, consultoría e ingeniería de detalle de la primera línea del metro subterráneo, hubo un encuentro con delegaciones de no sé cuántos países de América Latina, como 15, 20, creo que con usted nos vimos allá, y ahí Sí. estaban los ecuatorianos, y los ecuatorianos vinieron fue a aprender de lo que había hecho como cosa importante el presidente Petro. Es que aquí lo que quiero decir, esa Agencia Nacional del Estado, de Defensa Jurídica del Estado, puede de verdad demostrar que hubo un acto premeditado, criminal y deliberado de detrimento patrimonial para impedir solamente una cosa, porque es tan mezquina esta oligarquía que sabían de antemano que si ese metro empezaba a funcionar en el 2018, la presidencia del presidente de la República se hubiese sencillamente iniciado antes, se hubiese desarrollado desde 2018. Increíble. Bueno, José, tenemos otro tema de la misma importancia. O sea, ha sido muy ilustrativo. Esto ha sido Sí, muy genial. maravilloso para que la audiencia entienda muchos intríngulis, porque todo el mundo dice, es que Petro tiene envidia, es que Petro no quiere que se hagan las cosas, que nos, como dijo inclusive Claudia López y el concejal más joven de la galaxia, diciendo que es que Petro no quiere que Bogotá tenga metro. Y aquí lo que nos damos cuenta es todo lo contrario. Pero pasemos al siguiente Y punto antes que de pasar ese, qué triste panorama, ¿no? Hoy viendo videos de cómo la reactivación del sistema ferro en Colombia, ese aplauso de la gente, a mí me emociona muchísimo eso. 27 años llevaban sin pasar el tren por el Magdalena Medio y hoy pasaba y la gente aplaudiendo. Y esto para Bogotá. Pero bueno, qué triste, qué triste. El otro tema, sin duda, concejal José Cuesta, pues la constituyente. Obviamente que sí, la constituyente. Y me llama mucho la atención ese post que usted envió, esas imágenes que vimos ayer. Venga a ver, las compartimos por aquí, yo la tenía, porque me llaman la verdad la atención. Y pues nosotros también acá fuera del país queremos ser parte de ese movimiento, ¿no? Como dice Gustavo Petro y como acaba de decir hace un momento, acaba de postear, dice que estamos en modo constituyente. Y usted
dijo anteriormente también en ese post, vamos a desatar una tormenta de poder constituyente que haga realidad nuestro sueño también de cambio, nuestro sueño pues progresista que tenemos todos los que apoyamos este gobierno y los que votamos, en fin, por Gustavo Petro. Yo quiero preguntarle, querido concejal, ¿cómo se puede desatar? ¿Cómo va a ser ese terremoto de poder constituyente? ¿Y cómo podemos hacer aquí ese torrente, perdón, ese torrente? ¿Y cómo podemos nosotros acá desde fuera del país también ser parte de ese torrente, como usted lo llama? Bueno, lo primero que habría que hacer es, en mi opinión, dos cosas. El mayor poder que tenemos para impulsar el proceso de poder constituyente es acudir a ese poder clarificador que tiene la pedagogía. Y en ese orden de ideas, me parece importante hacer dos ejercicios. Primero, volver a escuchar el discurso de Gustavo Petro del día viernes en Puerto Resistencia, ahí frente a las instalaciones del Monumento a la Resistencia, haciendo además una cosa maravillosa y era reivindicar el papel de los jóvenes en la construcción democrática de este poder constituyente. El presidente de la República lo sabe muy bien, está en la presidencia y ganó las elecciones del 2022 gracias a que hubo una antesala. Esa antesala fue ese proceso de participación en las calles de los jóvenes que decidieron impugnar públicamente a través de una gigantesca movilización el modelo político del neoliberalismo, que lo único que aseguraba era justamente el despojo criminal de todos los derechos fundamentales de los colombianos. Y en ese sentido, una frase que yo quiero rescatar es cuando dice, si el pueblo mandata y va a las urnas el 19 de junio del año 22 y ordena que el cambio es a través del impulso de un paquete importante de reformas sociales. Y luego las élites se organizan y se encomban para conspirar contra las mismas. Entonces, las élites creen que el pueblo tiene que irse a sus casas regañado, deprimido y con el rabo entre las patas. Y entonces Petro dice, pues no, señores, cuando las élites impiden las reformas, no es el pobre campesino, ni el pobre obrero o la pobre campesina la que tiene que irse a la casa regañada, deprimida y con la baja de estima para terminar rumiando su impotencia, sino que en ese caso lo que tiene que hacer es sencillamente asumir la decisión de entender que el pueblo es el que mandata y ordena exactamente a las instituciones políticas que fueron incapaces de entender, digamos, el mandato del cambio que se estableció y se ordenó en las urnas el 19 de junio del año 22. Y que por eso entonces el camino más indicado es el de iniciar un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Y claro, digamos que uno ya conociendo al Petro dejó simplemente insinuada con una carga de incertidumbres y de angustias para los sectores que siempre han tenido el poder en Colombia, porque también queda suficientemente claro que nosotros tenemos el gobierno, pero no el poder. Entonces, como el discurso del día viernes fue prefigurado, ustedes, los comunicadores utilizan mucho ese término, simplemente insinuó, prefiguró, y entonces los dejó sin dormir sábado, domingo y lunes. Estaban, pero que se cogían de las mechas y entonces empezaron a hacer lo que siempre saben, que es lo único que saben hacer, desatar su histeria colectiva y empezaron a decir, Petro dictador, Petro es Chávez, Petro es Maduro, Petro se va a eternizar en el poder. Y luego desde la serenidad, que es uno de los valores y de los baluartes políticos de Petro, decide hablarle al diario El Tiempo, que es el diario de los poderosos, y empieza por decir a deconstruir. Y entonces los tiene en jaque. Estos
estos sectores de la élite oligárquica están es de diván, están buscando como, como de lugar a acudir a Freud, porque entonces Petro les dice, bueno, que quede claro que la Asamblea Nacional Constituyente que yo estoy proponiendo no significa la reelección. Cuando habían dicho que se eternizaba en el poder, que estábamos frente a la presencia de una dictadura y entonces trajeron incluso a un actor de reparto que está en España, creo que usted está en España, ¿cierto? Sí, señor. Sí, en Viendo Málaga. España, exacto, entonces allá está el señor Leopoldo López, y Sí, trajeron a un actor de reparto para que dijese exactamente el parte de la pantomima, ¿no? Así comenzó el chavismo, la dictadura, el sistema autocrático con su famosa propuesta de la Asamblea Constituyente, convoco a los colombianos que no se dejen engañar, etcétera, etcétera. Y luego ya usted coge ese texto. Recuerde que usted la pregunta que me ha hecho es cómo desatamos un poder constituyente y yo le estoy diciendo pedagogía. sí, Hay que leer y releer profundamente el discurso de Petro ya en la entrevista con Mompotes aquí en El Tiempo. sí, Entonces empieza diciendo, primero, yo no estoy pensando en reelegirme, esta Asamblea Nacional Constituyente no es para la reelección. Dos, toda esta furibunda histeria colectiva del uribismo diciendo que esto es para acabar la Constitución del 91, que además son fariseos, ¿no? Todos ellos se opusieron a la Constitución del 91 todo el tiempo. Y ahora entonces sí le preocupa la Constitución del 91. Y Petro con un tono magistral les dice, no, señores, es que esta Asamblea Nacional Constituyente es para fortalecer la Constitución del 91, que no la han aplicado y no la han aplicado ustedes, porque ustedes construyeron la manera de resistir la Constitución del 91 por parte de las élites agrarias, por parte de las élites mafiosas, criminales, incluso las empresariales. Resistir a la Constitución del 91, que fue una carta escrita en clave de derechos, fue sencillamente acudir al paramilitarismo para construir un régimen de facto que se mantuvo intacto entre el año 91 y perfectamente el año 2022. Y entonces terminaron confluyendo y concurriendo una serie de factores de poder y de élites, como por ejemplo los mafiosos, criminales, narcotraficantes, gamonales, terratenientes y politiqueros de oficio con, de alguna u otra manera, el concurso y la aquiescencia exactamente de los grandes cacaos en este país. Porque, pues, como bien lo dice, a lo largo de esos 30 años, del año 91, en donde el régimen de facto criminal, asesino, que provocó un genocidio contra los campesinos pobres y contra los sectores de oposición, lo que hicieron fue impedir el cumplimiento de la Constitución del 91. Entonces lo que dice él es, vamos a utilizar una herramienta que está dentro de la Constitución del 91 para realizar un examen de por qué no se aplicó la Constitución del 91 en 6 temas: la salud, la educación, la reforma agraria, la justicia y una cosa que me pareció importante, cómo salimos definitivamente de este ciclo infernal de violencia, acuerdos políticos y nuevamente el surgimiento de una nueva etapa de violencia. Pues porque él y yo somos testigos de lo que vivimos en el 90. Hicimos un acuerdo fundamental para la paz, hicimos una asamblea constituyente, una constitución del 91 y no, recién entraba a implementarse la constitución del 91 y ¡pum! Estalla la guerra con el ELN y con los paramilitares. Y entonces él le pone mucha atención a ese último punto, que es lo que se llama ahora la famosa ley de punto final. Él va a decir una cosa muy importante. Una ley de punto final siempre y cuando todo ese proceso, digamos, de construcción de paz esté sustentado en una verdad. Y la verdad no efectivamente poner definitivamente punto final a este ciclo macabro de violencias muy crudas, violencias muy intensas, un acuerdo de paz que todo parece indicar que lo resolvería definitivamente todo. Un poco la experiencia con nosotros en el año 91, luego se suman unos pruebas de paz con la corriente de renovación socialista
con incluso sectores del Quintín Lame, con los sectores del EPL, y todo parece indicar que podíamos definitivamente ponerle fin al ciclo de la violencia. No, señores, con todo y Constitución del 91 estalla la guerra terrible que se desata a partir del bombardeo del día 9 de diciembre del año 90 por parte de César Gaviria contra el secretariado de las FARC. Eso nos pone en un nivel de polarización, y luego el paramilitarismo, los terratenientes, mancusos, etcétera, Castaños, y luego viene ese proceso de paz del 2016, en donde todos entendimos que ese sí definitivamente era un macro proceso de paz, y dábamos por sentado que efectivamente íbamos a salir de allí, de esa dinámica infernal y macabra de ciclos de violencia intensos, acuerdos de paz para que den lugar a nuevos ciclos de violencia. Y pues volvió a suceder exactamente lo mismo, pues porque el uribismo se dedicó a hacer trizas los acuerdos de paz y terminó creando este fenómeno lamentable del EMC, de la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, que sigue asesinando permanentemente a colombianos indefensos en la Colombia profunda. Entonces él dice, oiga, esa Asamblea Constituyente está hablando como un estadista. Es la hora de ponerle fin definitiva a este ciclo de violencia que nos lleva, digamos, enredando en una especie de patria o casi 100 años, un siglo completo. Y eso solamente será posible si efectivamente se puede admitir, por ejemplo, una ley de punto final, pero sobre la base de que concurran todos a partir de aportar la verdad, porque la verdad se va a sostener, la justicia se va a sostener a partir de la verdad. No es una justicia punitivista, 300 años para este señor Álvaro Uribe. No, estamos hablando de que se logre efectivamente un proceso de reconciliación nacional en donde se entienda que la justicia tiene que estar sustentada en la verdad absoluta para ponerle punto final a este ciclo de violencias. Y luego, sobre el otro tema, sencillamente, que se explique por qué efectivamente en 30 años, en donde se dice que la educación es un derecho fundamental para los jóvenes colombianos, se hizo todo lo contrario, en salud se hizo todo lo contrario. Es decir, al final es un mecanismo en donde la Asamblea Nacional Constituyente no tiene otra función distinta que convertirse en un Viagra de la Constitución del 91. Es decir, Asamblea Nacional Constituyente, que es una herramienta que está contemplada en el artículo 374, 375, 376, 77 y 78 de la misma Constitución del 91, simplemente para que sirva de revitalización de la Constitución del 91, porque el régimen mafioso, criminal, narcotraficante, corrupto, impidió su aplicación durante 30 años gracias al proceso de reconstrucción de un régimen de facto que lo único que hizo fue producir un genocidio total para garantizar el reparto mafioso de las utilidades de grandes megaproyectos, como lo va a decir, y seguramente ya lo ha dicho Mancuso, tanto en Justicia y Paz como lo va a decir ahora en la JEP, cuando dice, por ejemplo, que en su momento, en las regiones donde tenía el control del paramilitarismo, se hacían acuerdos simplemente para que, por ejemplo, en un territorio se pudiesen distribuir solamente los productos de la industria azucarera, de un oligopolio que todos conocemos. Y ellos le pagaban al paramilitarismo para que eso pues, ocurriese. Es decir, un proceso de competencia desleal para que solamente pudiese funcionar un monopolio. Y hacían lo mismo también con los cerveceros. Entonces llegaban a ese escenario. Por eso la verdad tan importante como principio de sostén de la justicia, de una justicia restaurativa. Pero necesitamos saber la verdad. Ya él la ha dicho a cuentagotas. Entonces hacía acuerdos con el único grupo cervecero que todos sabemos quién es, el Grupo Santo Domingo, para que en esos sitios de la Colombia profunda en donde estaban ellos, las únicas cervezas que en ese caso se pudiesen comercializar fueron las de este grupo, y el grupo le pagaba a estos mercenarios para que cometieran todo tipo de tropelías contra los derechos humanos y el derecho a la vida de los colombianos que estaban asentados en esos territorios. De tal manera que lo que viene es muy interesante, sobre todo cuando además hay una nueva fiscalía, una fiscalía que sin duda alguna no va a permitir que delitos de lesa humanidad queden en la total impunidad. Y por eso están tan desesperados los amigos del uribismo, pues hay que decirlo,
¿Usted por qué cree que están tan absolutamente histéricos con el tema de Mancuso? Porque Mancuso ya hizo la solicitud de hablar en la Mesa Nacional de Víctimas, donde están las víctimas de la masacre del Aro y del asesinato de Jesús María Valle, que son delitos de lesa humanidad. Entonces, al final, de manera, con esto termino, de manera muy sutil, sin ser explícito, le está mandando es un mensaje a Álvaro Uribe Vélez y todo lo que él representa. Ese sexto punto, que es el sexto punto de lo que deberá ser objeto de examen por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y es cómo salir definitivamente de esta dinámica diabólica de violencia, acuerdo, más el surgimiento de una nueva ciclo de violencia, solamente se podrá dar siempre y cuando a una mesa nacional, a una mesa de diálogo nacional concurran todos los actores de poder, incluido el señor Álvaro Uribe Vélez, y esté dispuesto a contar toda la verdad, sabiendo de antemano que esa ley de punto final no pretende para él, digamos, asumir un ejercicio de justicia punitivista, 40 años encadenado con grilletes y además con la pijama naranja, no, pero eso sí, que entienda que ese punto, eh, esa ley de punto final básicamente es un encuentro de todos los actores comprometidos pues en estas múltiples violencias para que digan completamente la verdad de lo que pasó, con el único objetivo de que efectivamente eso se convierta en un ejercicio primero de liberación de todas las cosas que el país no conoce y de emancipación a partir de la verdad, y con base en ello podamos construir una especie de dique de contención para que no se vuelva a repetir este fenómeno de violencias inacabadas que llevan más de un siglo en Colombia. Y más que van a quedar o van a amanecer o ya estarán, porque acabo de leer que le dio Mancuso una entrevista a Holman Morris. Sí, Entonces, ¡Upa! la pasan ahorita a las 9 de la noche. eso va a traer bastante tela. Eso es la propuesta de Petro con la Asamblea Nacional Constituyente. Todo Sí. está juntándose, todo está juntándose. Y yo insisto en algo que no se le ha otorgado la mayor importancia, el papel de la nueva fiscalía, el papel de la nueva fiscal, que recuerde muy bien que viene a adelantar un trabajo extraordinario en Guatemala con la Comisión de Desarrollo de los Procesos Anticorrupción en el Estado colombiano, porque al final la guerra y las múltiples guerras y las múltiples violencias y los ciclos infernales de violencias que nunca cesan están atadas al fenómeno de la corrupción. Y ahí está el tema, por ejemplo, de las EPS. EPS de las cuales quedan en pie solamente 26 y 21 de ellas tienen que responder por el robo de 35 billones de pesos porque desaparecieron las reservas técnicas. Y todo es eso, todo es eso. Entonces, no, digamos, como dijo Petro muy bien, no quisieron el acuerdo nacional. Y entonces se envalentonaron diciendo que ya tenían derrotada la reforma a la salud. Bueno, ahora van a tener que entender, por ejemplo, que muchos de esos congresistas que están, entre otras cosas, enmermelados por esas EPS que se robaron 35 billones de pesos, pues tendrán que responder. El papel de la nueva fiscalía, ¿no? Mm. Sí, Bueno, claro. José, muchísimas gracias. Sí. Esto ha sido muy, muy pedagógico, que es la intención que tenemos nosotros en estos espacios, de que la gente entienda el intríngulis de todos los problemas. Usted lo resumió al final, me parece muy válida esa frase final de que la corrupción es la madre de todas nuestras desgracias. Pues parafraseándolo a usted, de las violencias, de los robos, etcétera, la corrupción es la que tiene la culpa de todo. Entonces, pues, muchas gracias, José. Claro que sí. Te Bueno, un agradecemos. Agradecerle. abrazo a ustedes dos. Muchísimas gracias. No, concejal, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente porque Claro que sí. esto no para aquí. Van a Sí. seguir muchas noticias en las cuales usted tiene mucha ilustración, tiene Y mucha ese, información que es necesario transmitírselo a todas las personas. y ese torrente constituyente, queremos ser parte de eso, porque estamos en modo constituyente. A propósito, un paréntesis, feliz Día del Hombre. Aquí era el Día del Padre, ¿no? Pero feliz Día del Hombre, ahí como para cerrar
Un esta abrazo, entrevista. gracias. No, ustedes, un abrazote ancestral para todos y esperamos que este espacio haya sido de su total agrado. Agradecimiento, obviamente, al concejal José Cuesta Novoa que nos regaló este tiempo tan valioso con esta entrevista tan pedagógica. Un abrazote y nos vemos en la próxima. Hasta Chao. luego. Chao. A José, suerte. Chao. Chao.